Seguimos hablando con el ministro Ángel Seara, estábamos hablando de las fuentes de ingresos para la provincia, los ingresos propios, los nacionales, y cómo crecen los ingresos, pero en realidad decrecen en relación a los gastos, a la inflación. Y decíamos, vamos a comenzar a hablar de los gastos y de tratar de relacionar ambas variables. Me parece fantástica, la pregunta es muy oportuna. Los ingresos totales que están expuestos en este gráfico que podemos mostrarle a la audiencia, la línea azul es el comportamiento de los ingresos a lo largo del tiempo, desde el año 2000 hasta el 2012. ¿Eso es lo que ingresa? Eso es lo que va ingresando. Ahí están los ingresos totales, es decir, todos los recursos corrientes de la provincia, los coparticipados y los provinciales, sumados ambos. El rojo es el gasto. El rojo es el gasto. Entonces, ahora viendo esto estamos bárbaros. Entonces, claro, eso fue la época dorada de la administración provincial, en la época en la cual no había que modificar impuestos. ¿Por qué razón no había que modificar impuestos? Por la propia característica de los recursos. Pero si se fijan en esa curva, ya ahí los recursos crecían decreciendo. Mientras que los gastos crecían creciendo. Por eso se da esa diferencia entre recursos y gastos, la línea azul respecto a la línea roja, pero esa diferencia se va haciendo cada vez menor hasta que llega un punto, que es el año 2008, en que se tocan. Es el año en el cual tenemos que gestionar nosotros y tenemos un presupuesto equilibrado en ese entonces. A nosotros lo del presupuesto equilibrado, desequilibrado, la verdad como medida del éxito o fracaso de una gestión, nos parece poco significativo. Porque además, durante todas las gestiones anteriores en la provincia de Santa Fe, desde el año 91 al 2007, tuvieron 8 periodos de superávit y 9 periodos de déficit. Nosotros, en términos del sector público provincial, en los años que llevamos tenemos 2 y 2. Es decir, uno no tiene que asustarse por el déficit y por clamar acerca de qué malo que es el déficit. Nos parece que realmente los déficits hay que tenerlos cuando corresponde y hay que administrarlos adecuadamente. Desde la oposición y de algunos sectores de la sociedad está instalada la idea de que los socialistas gastan demasiado, sobre todo con relación a lo que son los números de la economía del país. Y por ahí uno escucha decir, en lugar de querer una reforma tributaria, ¿por qué no bajan los gastos? ¿Por qué no reducen los gastos? ¿Se puede? Se puede, relativamente se puede, dado la rigidez enorme. ¿En qué se puede ahorrar? Bueno, ese es el punto, mira, aquí aparece un dato que es sumamente elocuente de lo que estamos diciendo. Lo que nosotros denominamos la rigidez del gasto. Es decir, gastos que por su propio destino tienen muy pocas posibilidades de reducirse. Alguien alguna vez me dijo, pero si usted para pagarnos a nosotros disminuye el 10% la masa salarial de un mes y con eso nos cancela toda la deuda. Ahora digo, el grado de rigidez que tiene la masa salarial es enorme. Entonces, si ustedes se fijan... El 81% son gastos rígidos. Son gastos rígidos. Personal, coparticipación de impuestos, establecimientos privados, ley 5110, comisiones bancarias y demás. 81%. 81%. Sumemos los gastos de primera prioridad, los que se necesitan para funcionar seguridad, educación, 10%. Salud, desarrollo social. Estamos en el 91%. Queda el 9%. Queda el 9%, en lo cual hay una parte de gastos de segunda prioridad y el resto de la obra pública. Claro, ahora, la obra pública es lo primero que uno puede suspender como para decir, frenamos un poco el gasto. No es tan así. Lo digo porque no es tan así. Vemos una suspensión de muchas obras públicas. Hay se está ralentizando la obra pública, es cierto, pero a nosotros no nos interesa que la obra pública se pare y estamos haciendo un enorme esfuerzo de negociación permanente con las empresas para que la obra pública no se pare, porque a veces cuesta mucho más reiniciar la obra pública que tratar de hacer un esfuerzo para que esto continúe. Entonces digo, que uno gaste mal, me parece que depende del destino que le da al gasto. Que uno diga que el gasto corriente es malo y que el gasto de capital es bueno, me parece realmente infantilismo. No está escrito en ningún lado, que uno puede, ni en ninguna administración alguien puede pensar que el gasto corriente es malo y el gasto de capital es bueno. Casi el 70% de los gastos corrientes
es masa salarial. Ministro... Pero digo sí. esto porque son 60.000 docentes, 18.000 policías, 17.000 médicos y enfermeras. O sea, si alguien puede pensar que esto es gastar mal, y eso es un gasto corriente. Cada vez que uno inaugura un centro de salud, la única manera que ese centro de salud pueda funcionar es acompañar ese gasto de capital, que es bueno. Lo va a hacer si lo puedo hacer funcionar. Con médicos. Con médicos, para lo cual necesito gasto corriente. Porque si yo no puedo hacer funcionar ese centro de salud, por más que esté imputado como gasto de capital, es horrible. Sí, no lo tendría que haber hecho. Ministro, UPCNA te están pidiendo reunirse nuevamente en paritarias para ver si pueden lograr un nuevo aumento de salarios. ¿Existe alguna posibilidad, en términos porcentuales, de 0 a 100? ¿Qué porcentaje de posibilidad existe de que la provincia aumente los sueldos? Hoy ninguno. Nosotros ¿Cero? ya, sí, totalmente, ¿no? Me parece, a ver, yo digo, así como yo soy mucho más riguroso en la administración de la cosa pública que en mi casa, digo, también soy muy razonable con los trabajadores, lo he sido siempre, quizás por mi origen, pero digo, hay que ser razonable en las situaciones en las cuales estamos viviendo. Yo creo que esto no es razonable pedir aumento salarial en este momento, y tendremos que esperar las próximas paritarias el año que viene para poder comenzar a revisar el año que viene la recomposición salarial. Nosotros estamos, cuando concedimos el aumento salarial, adelantamos inflación futura y concedimos el 21% de inflación, que es lo que presumiblemente vamos a obtener durante el año. Hasta diciembre. No hay ninguna razón hoy para estar pidiendo aumentos salariales durante el año. ¿Hasta dónde llega la necesidad de que se apruebe la reforma tributaria en la legislatura? ¿Cuánto tiempo el gobierno puede seguir esperando si es que no hay demasiadas urgencias? Es decir, ¿hay un plazo? Usted dice, miren, si no lo aprueban en 2 meses vamos a estar en graves problemas, ¿o no están así? No, vamos a estar en mayores problemas que los que tendríamos si la reforma tributaria se aprueba lo antes posible. Obviamente que la situación hubiera sido distinta de haberla tenido en marzo para operar en abril, y ahora es otra situación si la vamos a tener en julio para comenzar a hacerla operativa en agosto. Tampoco se sabe exactamente qué va a salir, ¿no? Porque tampoco se sabe qué va a salir, entonces es muy difícil ahora hacer estimaciones. De todas maneras, es preferible tener la reforma a no tenerla. Pero por 2 razones. Primero, por el aporte que puede hacer a las arcas públicas, pero segundo, por el inicio de una transformación estructural del régimen tributario de la provincia de Santa Fe. El régimen tributario de la provincia de Santa Fe es tan cíclico que en las curvas que acababa de mencionar se nota claramente. Entre el 2002 y el 2008, durante la bonanza del país con el tipo de cambio alto, los recursos fluían como maná del cielo. Sobrado. Era un libro de texto. Claro. Y de repente se cortó. Claro, cuando la economía llega a su tope, cuando se comienza a estancar, que es la situación que estamos viviendo hoy, los recursos, la tendencia esa de crecer es inexorable. Ministro, ¿cómo ve usted los próximos meses, los próximos 6 meses de este año y la economía a mediano plazo, de acuerdo a su experiencia y a su trabajo cotidiano? Porque el ciudadano común se pregunta ¿qué vendrá? No, complicado porque no tenemos indicios de lo que vendrá, por la manera espasmódica como se generan las políticas públicas. Esta tendencia a resolver los problemas coyunturales con parches que terminan convirtiendo un problema estructural de hoy, un problema coyuntural de hoy resuelto en un problema estructural de mañana, que es lo que está pasando con las licencias para importar, con las restricciones a la importación, con el control sobre el mercado de cambio. Esto creo que va generando una distorsión muy grande en la estructura económica argentina, y ya se están notando los efectos. Los efectos en las empresas es a ir perdiendo empleo, y el gobierno, en lugar de resolver las causas, los fundamentos sustanciales, comienza a generar aumento del empleo a través del consumo. Entonces, más crédito a los jubilados, con lo cual se genera toda una nueva ola de consumo que efectivamente puede alentar la producción de ciertas mercancías, pero la maquinaria agrícola está disminuyendo el 50% sus ventas. ¿Usted está preocupado? Y para Santa Fe eso es central. La economía santafesina es una economía que tiene una ruralidad enorme,
Es decir, lo que le ocurre al campo se manifiesta directamente con el resto de la actividad económica, particularmente con los servicios, de los cuales más del 60% del Producto Bruto de la provincia es servicios. Pero toda la industria que está relacionada con él está establecida, está estrechamente fijada con el campo. Y el campo depende de demanda externa y la industria de Santa Fe depende de lo que le pase a Brasil. Si Brasil comienza a tener una tasa de crecimiento, como se está calculando, menor que la que ha tenido, esto impacta directamente sobre la economía santafesina. Bueno, me deja un poco más preocupado. Ministro, le agradezco mucho, se nos termina el programa, la verdad que podríamos seguir hablando otro programa sobre lo que es la situación de la economía de la provincia y del país, pero de todos modos nos ha quedado claro algunos conceptos fundamentales. Bueno, yo espero que sí, que hayamos aclarado algunas cosas y acerca de tu preocupación, la tranquilidad que puedo llevarte a ti y a toda la audiencia es que nosotros estamos administrando con un enorme rigor, con una enorme responsabilidad, una crisis que nosotros no la generamos, que no es producto de un gasto exagerado, es el gasto que corresponde a un programa de gobierno, a una razón de ser del Estado, y que tampoco estamos dilapidando los recursos a través del ingreso de funcionarios públicos como se suele sostener, ni de los funcionarios políticos. En este sentido, no hay ninguna duda que el gasto de los funcionarios políticos forma parte del gasto corriente, pero el incremento que nosotros estimamos de los gastos de los funcionarios políticos respecto al 2007 al 2011 es apenas el 0,4% del total de los gastos. Ha sido muy amable. No, gracias a ti. Bueno, tenemos un pantallazo bastante amplio sobre lo que viene pasando, está pasando y puede llegar a pasar en la economía de nuestra provincia y de la Argentina. Nosotros nos reencontramos el jueves de la semana que viene aquí en Palabra. Muchísimas gracias.